Extraordinario descubrimiento en el garaje deteriorado de mi esposo. Lo que encontré me cambió la vida para siempre. Mariana se sentó sobre una caja polvorienta. El aire estaba impregnado de nostalgia y un tinte de ansiedad. El garaje, un reino olvidado de objetos, le pareció un laberinto de secretos en aquel instante. Mientras rebuscaba, su mano tocó algo inesperado, un cuaderno desgastado. Con el corazón acelerado, lo abrió y sus ojos fueron absorbidos por los trazos, las historias y los sueños de Carlos. Las ilustraciones desbordaban creatividad, un torrente de imaginación que nunca había imaginado que existía en su esposo. Sin embargo, el escalofrío que recorría su espalda era profundo. ¿Por qué, a lo largo de los años, nunca había notado las pasiones ocultas de Carlos? Mariana se sintió abrumada. Los sentimientos se agolpaban en su pecho. Por un lado, la admiración por el talento de su esposo, por otro, la confusión que le provocaba conocer un lado de él que había permanecido en la sombra. Cada página que leía era como un eco de sus propios sueños olvidados, de esos anhelos que optar por el deber había desdibujado. ¿No merecían ambos, Carlos y ella, perseguir sus deseos, romper las cadenas de la rutina? La presión se hacía más intensa. El amor que sentía por su familia se entrelazaba con una creciente necesidad de que su esposo mostrara al mundo su verdadera esencia. Cerró el cuaderno y contempló su reflejo en el vidrio empañado de una ventana, un rostro cuya luz se había apagado. La vida que habían construido juntos era hermosa, pero la monotonía la ahogaba. Recordó las promesas que se hicieron al casarse, apoyarse mutuamente en cada paso del camino, ser amigos ante todo. Sin embargo, Mariana temía que, al revelar los escritos de Carlos a Javier, su viejo amigo, podría estar empujándolo a un abismo. ¿Se sentiría él en conflicto por tener que elegir entre su rol de proveedor y su nueva faceta como artista? Esa disyuntiva repiqueteaba en su mente como un tambor. Su lealtad a la familia la atormentaba, al mismo tiempo que la urgencia de liberar a Carlos la impulsaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche se cernía como una sombra sobre Valle Verde mientras Mariana contemplaba la inevitabilidad de su decisión. Su corazón latía con un desasosiego que infundía ansiedad en cada rincón de su ser. ¿Qué pasaría si Carlos nunca perdonaba su intromisión? Las posibilidades eran inquietantes. El miedo a desestabilizar la familia la mantuvo despierta, preguntándose si había llegado el momento de alzar la voz por él o si el silencio sería lo más sabio. La ansiedad la invadió al pensar en la reunión con Javier. Se sentía atrapada entre un camino de promesas y el deseo de revivir los sueños perdidos. Mariana apretó el cuaderno contra su pecho, como si de él dependiera el futuro. Su mente se nubló en la angustia de un amor que debía ser liberado, pero que también debía cuidarse. La pregunta era ahora, ¿podría ayudar a Carlos a desterrar sus miedos sin destruir lo que habían construido juntos? El destino de dos almas creativas pendía de un hilo frágil y en esa penumbra, la tensión se intensificó como un canto de sirena. Ella solo deseaba un camino, pero la presión de elegir la dirección correcta la cercenaba. Mariana respiró hondo, sintiendo el aire frío acariciar sus mejillas mientras se centraba en la tarea que tenía por delante. Al día siguiente se reuniría con Javier y aun con el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, comprendía que no podía dejar pasar la oportunidad de hablar. Sabía que tenía que ser honesta no solo sobre el talento oculto de Carlos, sino también sobre sus propios anhelos. Se sentó en la mesa de la cocina, haciendo una lista mental de los puntos que necesitaba abordar. ¿Qué quería realmente? No era solo una cuestión de arte o de revelar los escritos de Carlos, se trataba de un llamado a la acción, a despertar de un letargo que había permanecido por tanto tiempo. Mariana se cuestionó si su propio miedo había contribuido a silenciar durante años tanto su voz como la de su esposo mientras sus pensamientos avanzaban a toda velocidad.
Recordó con claridad sus propios sueños de ser diseñadora gráfica. Colaborar en proyectos vibrantes, donde la creatividad fluyera y su voz fuera escuchada, siempre había estado en su mente, pero nunca se atrevió a materializarse. La vida, la rutina, el trabajo del día a día, las responsabilidades como madre, todo conspiró para que el miedo la hiciera abandonar aquel camino. La necesidad de revivir sus sueños se volvió palpable. No podía esperar que Carlos abrazara su arte si ella misma se mantenía atada a su zona de confort. Las páginas que había leído en el cuaderno abrían un nuevo horizonte. Era hora de ser valiente, de plantear la pregunta que nunca había formulado. ¿Qué pasaría si ambos se arriesgaran a perseguir lo que realmente deseaban? Con un impulso que la sorprendió, decidió armar un plan. Quería hablar con Carlos sobre la posibilidad de que ambos, como pareja, dedicaran tiempo a sus pasiones, a esa chispa que los mantenía vivos. Tal vez incluso podrían encontrar un espacio creativo donde explorar su talento juntos. La idea de compartir ese momento de descubrimiento la emocionaba, a la vez que le generaba una angustia inusitada. A la mañana siguiente, la reunión con Javier la mantenía expectante y nerviosa. Sabía que su amigo tenía una visión despreocupada y entusiasta sobre el arte, tal vez incluso impulsaría a Carlos a dar el salto necesario. Sin embargo, se preguntó nuevamente si sería lo correcto. La decisión que había tomado de hablar, pero, sobre todo, de actuar parecía un paso hacia la liberación, pero el miedo a la reacción de Carlos aún nublaba su juicio. El tiempo en la oficina de Javier transcurrió entre risas y charlas amenas, pero la mente de Mariana seguía en tensión, discutiendo con sus propios pensamientos. Cuanto más hablaba, más ansias crecía en ella por sacar a la luz la verdad sobre el cuaderno y su significado. Fue en ese momento que Javier, al notar su inquietud, le preguntó si había algo en particular que le gustaría compartir o discutir. Con el corazón palpitante, Mariana sintió que las palabras, una por una, se formaban en su garganta. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos. ¿Estaría dispuesta a saltar al vacío y hacer lo que nunca se atrevió a hacer? La idea de liberar a Carlos de sus temores artísticos se entrelazaba con la liberación de su propia voz. La pregunta permanecía en el aire cuando, al mirar a Javier a los ojos, una chispa de claridad iluminó su mente. Había que dar el primer paso, y la vida de ambos dependía de ello. ¿Sería la respuesta que estaba buscando? Mantener esa conexión artística y personal, no solo para él, sino también para ella misma. El momento de abrir el cuaderno ante su esposo, de mostrarle que la vida tenía más matices, estaba por llegar. Pero, ¿cómo sería la reacción de Carlos ante lo que Mariana estaba por revelar? El instante se tornó delicado, el futuro de su relación pendía de un hilo. Mariana se despertó con la sensación de que era un nuevo día, no solo en el calendario, sino en su vida. La noche anterior había sido un torrente de insomnio, donde los pensamientos sobre su conversación con Carlos daban vueltas en su cabeza. Había planeado cada palabra, cada pausa, para que la revelación de aquel cuaderno no sonara a juicio, sino a un descubrimiento compartido. Mientras preparaba el desayuno, su mente danzaba entre la realidad de lo que anhelaba y el miedo a lo desconocido. Su impulso inicial para hablar con Carlos se mezclaba con el temor de que cualquier reacción negativa pudiera ahogar la pequeña llama de esperanza que comenzaba a crecer en su interior. Aún así, sabía que esa conversación era inevitable, que todo giro en la vida comenzaba con un riesgo. Después de un desayuno apurado, se dirigió al garaje. Había algo simbólico en ese lugar, era un espacio que había estado relegado al abandono, casi como ella misma. Los viejos trastes acumulados parecían reflejar años de deseos olvidados, aspiraciones guardadas en una caja polvorienta bajo la mesa. ¿Cuántas veces había dejado sus sueños en espera por la rutina, los compromisos? Al mirar a su alrededor, una sensación de determinación emergía, un impulso por sacar a la luz todo lo que había sido silenciado. Sin embargo, aún permanecía en su mente el eco de la incertidumbre. ¿Lograría provocar en Carlos el mismo ardor que empezaba a arder en su pecho? Se arrodilló entre las viejas herramientas y las cajas arrumbadas, buscando ese cuaderno que todo lo había desencadenado. Al encontrarlo, el corazón la traicionó en un latido profundo. La obstinación a no abrirlo nuevamente se entrelazaba con la necesidad de mostrarle a su esposo el potencial que había estado escondido durante tanto tiempo. Cuando finalmente llegó la tarde y Carlos volvió a casa, el aire en el ambiente era denso.
Mariana lo observó, compartiendo la sala con él como si fuera un campo de batalla emocional. El momento de hablar, de abrir la puerta a lo desconocido, había llegado. Con una mezcla de nervios y determinación, lo llamó al salón, usando un tono que ella misma reconoció como decidida pero suave. «Carlos, hay algo que quería discutir contigo». «No solo sobre el cuaderno, es más profundo que eso», empezó a decir, sin saber que esas palabras serían el hilo conductor de su liberación. La habilidad de ver la creatividad como su refugio, su anhelo de ser visible en el arte, fluyó de manera honesta. Pero cada palabra que pronunciaba también era un eco hacia sus propias sombras. Carlos la escuchó, su expresión cambiando entre la curiosidad y la duda. ¿Cómo reaccionaría al saber que su mundo se ampliaba más allá de él mismo? Mariana sintió la presión del momento, pero las sombras de sus antiguos arrepentimientos comenzaron a desvanecerse. Tal vez al abrir su corazón, estaba no solo guiando a Carlos hacia su verdad, sino también a ella misma. Finalmente, tras lo que parecieron horas, Mariana le presentó el cuaderno. Era un símbolo, no solo del talento de Carlos, sino de los sueños perdidos de ambos. «Creo que deberíamos explorar esto juntos», propuso, su voz resonando con un nuevo sentido de propósito y vulnerabilidad. El silencio que siguió fue abrumador, el peso de sus palabras flotó en el aire entre ellos. ¿Le gustaría a Carlos experimentar lo que había estado oculto tanto tiempo? La respuesta de Carlos podía cambiarlo todo, sustentar su deseo por un futuro compartido donde ambos abrieran sus alas creativas. Sin embargo, el miedo a la verdad que venía a continuación mantenía a Mariana en un limbo de ansiedad. Cuando su esposo por fin habló, lo hizo con una calma que le resultó desconcertante. «¿Estás dispuesta a que esto cambie nuestras vidas?». Su pregunta envolvió el espacio del garaje con una tensión palpable, como si cada palabra que intercambiaban se cargara de posibles transformaciones. Era el momento crucial donde sus futuros podían entrelazarse o dividirse. Además, la incertidumbre la acechaba. Mariana se dio cuenta de que, ahora más que nunca, enfrentar su propia voz era imperativo. ¿Estaba lista para un viaje que podría redefinir no solo a Carlos, sino su propio ser? La conversación apenas comenzaba y el futuro brillaba con un matiz inexplorado. Mariana sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso, como si las palabras de Carlos se ataran a su cuerpo, pesadas y enredadas en sus propios miedos. La pregunta que acababa de pronunciar vibró en sus oídos y en su corazón, una invitación a un abismo de posibilidades. ¿Estaba realmente dispuesta a dar ese salto? La incertidumbre batía en su interior mientras ella trataba de hilar una respuesta. La vida que conocía se tambaleaba ante la amenaza del cambio, pero ahogada entre esos sentimientos estaba la chispa de la creatividad que había buscado durante años. Miró el cuaderno, todavía entre sus manos, y se preguntó cuántas veces había deseado poder ser el tipo de persona que se atrevía a arriesgarse. Pero, con Carlos frente a ella, esa valentía parecía más necesaria que nunca. «Ese cuaderno no solo contiene mis pensamientos», comenzó a decir, modulando su voz para que cada palabra tuviera peso. «Contiene nuestra historia, nuestros sueños. Es un espacio donde podemos explorar lo que realmente queremos ser, individualmente y como pareja». Carlos la miraba fijamente, el contorno de su rostro reflejaba la confusión y sorpresa que podía sentir. Mariana supo que había en sus ojos el mismo miedo que había intentado sofocar durante tanto tiempo. En ese instante, se dio cuenta de que ambos compartían más que una simple vida juntos. Compartían las cadenas invisibles de sus limitaciones autoimpuestas. Mariana se levantó, dando un paso hacia el futuro que sabía que debía construir. No quería que aquel momento se convirtiera en un eco de palabras vacías. Si no hacemos algo con esto, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en la rutina. Este cuaderno puede ser el principio de nuestra transformación. Cada frase que pronunciaba le daba más confianza. Empezó a liberar en voz alta las ideas que había mantenido ocultas, sus pasiones, sus anhelos artísticos. Al contarle de sus sueños de crear, de pintar, de dejar una huella en el mundo, se sintió más viva. Era un viaje hacia su ser que necesitaba compartir, como una especie de catarsis que esperaba que resonara en él. Carlos pareció enredarse en la trama de sus palabras, su expresión comenzaba a cambiar, la curiosidad se teñía de un ligero destello de esperanza.
Mariana se preguntó si, entendiendo su deseo, él podría también encontrar lo que anhelaba. ¿Qué pasaría si comenzamos a escribir juntos?, sugirió, intrigada por la idea de un proyecto compartido que abriera ambas vidas a una nueva dimensión. La propuesta era audaz, mezclaba el riesgo con la oportunidad, y en su interior, Mariana sintió un renovado sentido de propósito. Un largo silencio se estableció entre ellos, en el que Mariana se permitió explorar sus emociones. Nunca antes había sentido una conexión tan intensa con Carlos, a pesar de la tensión presente. Era posible que el cuaderno no solo representara un camino al sueño, sino una puerta de regreso a él. Finalmente, Carlos rompió el silencio. Me gustaría explorar eso contigo, dijo con voz firme, aunque contenía un hilo de duda. Mariana sintió que un peso se aligeraba. Con una mezcla de alegría y alivio, asintió. Siguieron hablando, desentrañando sus ideas, señalando sueños olvidados. Mariana se sintió más libre al revelar las partes ocultas de sí misma, y a medida que avanzaban, superaban la barrera que había creado entre ellos. Cuando la conversación empezó a morirse, un nuevo dilema se instaló entre ellos. Mariana se dio cuenta de que la exploración del cuaderno implicaría desvelar aspectos de su vida que no habían sido considerados. Todo dentro de ella cuestionaba si estaban listos para enfrentar las verdades más profundas que podrían surgir. La posibilidad de confrontar su verdadera esencia, esa que había permanecido oculta, despierta temores nuevos pero también una intensa anticipación. Carlos, ¿y si lo que encontramos no es lo que esperábamos? ¿Y si descubrimos cosas en nosotros mismos que preferiríamos ignorar? Se atrevió a preguntar, la voz temblando casi imperceptiblemente. Carlos. La miró, su expresión seria pero comprensiva. Era evidente que la conversación aún no había acabado. Sus destinos parecían entrelazarse, pero dos caminos diferentes estaban por forjarse. Mariana sabía que los pasos necesarios para avanzar estaban llenos de riesgos y revelaciones. El momento en que confrontaron lo desconocido estaba más cerca de lo que pensaban, y Mariana sintió que el impacto de su decisión resonaría en su vida entera. La pregunta aún permanecía en el aire: ¿serían capaces de enfrentar las verdades que eventualmente surgirían? ¿Y cómo cambiarían esas revelaciones su relación para siempre? Cada paso que daba Mariana hacia el garaje se sentía como una incursión a un nuevo territorio, repleto de posibilidades no reconocidas. La puerta chirrió con un eco de abandono y un aire de misterio que la envolvió en un vórtice de curiosidad. Sentía que cada objeto podría ser una clave, una pieza del rompecabezas que habilitaría su transformación a partir del diálogo más o menos complicado que había mantenido con Carlos. Los vívidos colores del nuevo mundo que había empezado a vislumbrar no la dejaban tranquila. Había en su mente una mezcla de ímpetu y aprensión por lo que pudiese encontrar. Mientras navegaba entre herramientas oxidadas y cajas polvorientas, se dedicó a reflexionar sobre su propia vida. El viaje hacia su interior recién comenzaba. Estaba en un proceso de destape y validación, impulsada a descubrir todo lo que había estado escondido bajo capas de autoexigencia y miedo al fracaso. Entre el caos, un pequeño cuaderno atrajo su atención. La tapa, desgastada pero aún resistente, parecía intacta en comparación con el resto del desorden. Lo tomó entre sus manos, y al abrirlo sintió que se desataba una carga emocional. Era un diario, posiblemente de Carlos, repleto de garabatos e ideas creativas. Pero lo que encontró fue aún más impactante: visiones de un proyecto artístico, un deseo latente de contar historias a través de su propia voz. Las palabras, escritas con sudor y convicción, desbordaban anhelos y temores. La profundidad de sus reflexiones resonó con ella, cada frase era un eco de sus propias luchas. Mariana lo sintió como un llamado a la acción, no solo para Carlos, sino para ambos. Era evidente que él también había estado atrapado en su propia rutina, ahogando sus pasiones. La revelación de los sueños de Carlos la obligaba a mirarse a sí misma críticamente. ¿Había estado ignorando los deseos de su pareja en su búsqueda personal? La conexión que sentía por él no era solo romántica, era la posibilidad de colaboración artística. En su mente comenzó a formarse un plan: animarlo a actuar, a permitirle que también descubriera su potencial creativo. Mariana se detuvo un momento. El cuaderno representaba todo lo que habían discutido.
Era una herramienta para salir de la rutina, pero también un espejo de sus propias limitaciones. Se dio cuenta de que el pasado los había moldeado, pero el futuro estaba a su alcance si ambos se atrevían a dar ese salto. Mientras cerraba el cuaderno, una chispa de esperanza brilló en su interior. La posibilidad de que renacieran las aspiraciones que tanto tiempo habían dejado de lado comenzó a ser tangible. Pero con esta nueva visión también llegaban preguntas. ¿Era el arte una forma de confrontar no solo sus deseos, sino también sus miedos? ¿Y qué tan dispuesta estaba para ayudar a Carlos a enfrentar lo que había estado ocultando? Al salir del garaje, una confusión que había dormido se convirtió en determinación. El camino hacia el autodescubrimiento sería un viaje compartido, pero también personal. Mariana comprendió que era su responsabilidad empujar a Carlos hacia ese abismo de posibilidades, pero sin forzarlo a enfrentar sus demonios antes de estar listo. Mientras se dirigía de vuelta a casa, abrazando el cuaderno con fuerza, su mente se llenó de ideas. Decidió que al caer la noche organizaría todo lo que había encontrado, preparándose no solo para hablar sobre sus sentimientos, sino para diseñar una propuesta que integrara sus sueños y los de Carlos. El aire en su interior se convulsionó. Mariana sabía que pronto se enfrentarían a una encrucijada. Con la certeza de que los sueños estaban susurrando desde la penumbra, un nuevo dilema se plantaba en su camino. ¿Podrían realmente abrazar su autenticidad? ¿O serían incapaces de soportar la verdad que eventualmente saldría a la luz? Esa pregunta, reverberante como un mantra, le hizo tomar la decisión de tener la conversación más importante de sus vidas, que podría definir no solo su futuro como pareja, sino su crecimiento individual. El tiempo se transformó en un aliado silencioso mientras la noche descorría su velo oscuro sobre la ciudad. Mariana se sentó en la mesa de la cocina, flotando entre las sombras suaves creadas por la luz amarillenta de la lámpara. Tenía el cuaderno abierto frente a ella, cada página parecía vibrar con las emociones crudas de Carlos. Decidió que ese momento no era solo para ordenar sus pensamientos, sino para construir un puente hacia su futuro. Con una pluma en mano, comenzó a esbozar ideas. Transcribir aquellas visiones artísticas podía ser el primer paso no solo para ayudar a Carlos, sino para despertar su propio artista latente. En cada oración que plasmaba en el papel, Mariana sentía que empezaba a reclamarse a sí misma. Era más que una simple organización de ideas, era un acto de reivindicación personal y colectiva. El garaje había sido un refugio de sueños olvidados, y en esa atmósfera de renovada creatividad, cada palabra se convertía en un ladrillo de una nueva realidad. Mientras escribía, una parte de ella se preguntaba si su enfoque estaba bien dirigido. ¿Realmente estaba lista para confrontar las verdades incómodas que podrían surgir de este proyecto? O, por el contrario, podría simplemente ser una distracción, una evasión de sus propias inseguridades. Al poner el punto final a su página, Mariana enfrentó la disyuntiva de compartir lo que había creado. El miedo se asomó a sus pensamientos. ¿Y si él no estaba listo? ¿Qué tal si sus inseguridades aplastaban la chispa creativa que acababa de encender? Decidió que debía ser honesta, no solo con Carlos, sino también consigo misma. La autenticidad era fundamental, había descubierto algo valioso y merecía ser compartido. Se levantó de la mesa, sintiendo que había tomado una decisión importante. La conversación podría llevar a la creación de una comunidad artística entre los dos, pero estaba inquieta. Mariana nunca había sido completamente abierta acerca de sus deseos creativos, percibiendo ese rincón de su ser como un lujo, no una necesidad. Esa parte suya había estado adormecida, pero ahora la sentía despertar, demandando su lugar en el mundo. Así pasó el tiempo, con Mariana introspectiva, preparándose mentalmente para lo que sería una confrontación tanto amable como difícil. Mientras los minutos se hacían horas, se sintió lista para abrir la puerta que la llevara a esa nueva conexión. La combinación de sus deseos y los de Carlos podría ser la clave para una vida más plena. Un paso hacia la emancipación creativa que ambos anhelaban. Finalmente, la voz interior de Mariana se tornó ineludible. No puedes huir más de tu verdad. Se propuso abordar el tema con delicadeza, planteando ideas que no fueran solo demandas, sino invitaciones. La esencia del arte era la colaboración y la creación conjunta. No quería que esta propuesta se sintiera como una presión, sino como una liberación. Cuando la mañana llegó, Mariana se levantó con una mezcla de nerviosismo y emoción.
Tenía un plan en mente, una serie de propuestas artísticas que complementaban sus sueños. Pero al mismo tiempo, la inquietud sobre si Carlos podría aceptar esa invitación la abrumaba. ¿Demasiado pronto? ¿Demasiado tarde? Sabía que ellos necesitaban encontrar un equilibrio que no solo fomentara la expresión artística, sino que fortaleciera los cimientos de su relación. Mariana respiró hondo, aprendiendo a aceptar el miedo como parte del proceso. El momento de la verdad se acercaba, justo delante de ella, en el espacio elocuente del hogar que habían creado juntos. Sin embargo, en su corazón había una sombra persistente de duda. ¿Aceptarían sus verdades el eco del amor que los unía, o los condenarían a un nuevo abismo de incertidumbre? Era su hora de decidir, y en ese umbral vibrante de posibilidades, un nuevo dilema brotaba en su mente. Ahora más que nunca, la pregunta resonaba dentro de ella. ¿Podrán renacer sus sueños si se enfrentan a las verdades que llevan escondidas? La ansiedad se sintió palpable, y Mariana supo que cada palabra que diría tendría el poder de definir no solo sus vidas, sino sus libertades personales. El ruido del despertador interrumpió el silencio, y Mariana se sintió atrapada en un compás de inquietud palpable. Con un leve suspiro, se levantó de la cama y mientras se preparaba para el día, revisó mentalmente lo que había planeado. Había llegado el momento de arriesgarse, de abrir esa puerta que tanto había mantenido cerrada. Al entrar al garaje, el aire era denso, rebosante de historias no contadas. Mariana se detuvo un momento, absorbiendo ese ambiente cargado de potencial. Era más que un espacio de almacenamiento, cada objeto allí escondía fragmentos de sus vidas, anhelos y sueños individuales que, aunque coexistían, permanecían inexplorados. Se sentó en una caja desgastada, sus pensamientos girando en torno a la conversación que estaba por tener con Carlos, enfrentándose a sus sentimientos con cada palabra que había escrito la noche anterior. El primer impulso fue revisar sus notas una vez más. Al repasar sus ideas, se dio cuenta de que no solo había trazado un plan artístico, sino que había desenterrado parte de sí misma que había permanecido oculta. En ese sentido de autoafirmación, encontró energía. Sin embargo, esa chispa de autodescubrimiento también trajo consigo el peso de la responsabilidad. ¿Estaba lista para guiar a Carlos a través de sus propias inseguridades? ¿Era capaz de ser el ancla que ambos necesitaban en este viaje creativo? Mientras más reflexionaba, más clara se tornaba su determinación. Con una mezcla de ansiedad y esperanza, salió del garaje y se dirigió a la sala donde Carlos estaba terminado de preparar su café. La escena era íntima, una representación visual de la vida que habían construido juntos. Sin embargo, en el fondo, Mariana percibía la distancia emocional que había estado creciendo entre ellos, una brecha que deseaba cerrar con honestidad. Carlos, comenzó, encontrando en su voz un firme reflejo de lo que sentía. Quiero hablarte de algo importante. La aprensión que había acumulado durante la noche se deslizó a través de su discurso. Necesitaba ser clara, pero también sensible. Estaba consciente de que la vulnerabilidad exigía valentía, y al compartir su deseo de crear juntos, estaba desafiando no solo su creatividad, sino sus miedos más profundos. Él levantó la vista, intrigado, y ella sintió un remolino de emociones. Cada palabra se transformaba en un desafío, no solo para él, sino para ella misma. Había llegado a un punto de inflexión que, aunque intimidante, era necesario. El arte requería verdad, y sin ella no podían construir el puente hacia el futuro que ambos deseaban. Mientras se adentraba en la discusión sobre el proyecto, con cada idea que compartía, sentía que la conexión se fortalecía. Carlos escuchaba atentamente, y a medida que ella describía lo que había escrito, su expresión cambiaba. La atención se tornaba curiosidad, la curiosidad en reconocimiento. Lo que al principio había parecido un abismo entre ellos comenzaba a convertirse en un sendero compartido. Sin embargo, en el fondo de sus pensamientos, surgió la inquietud. ¿Y si él no respondía como esperaba? La conversación se tornó más profunda, explorando sus deseos y expectativas mutuas. Mariana se dio cuenta de que no solo revelaba su propia verdad, sino que la de Carlos también comenzaba a fluir. Sentía que había un poder en esa revelación colectiva, en el acto de abrirse al miedo y a la posibilidad de fracaso. Pero, mientras su corazón latía con fuerza,
una voz en su interior le advirtió de que aún quedaban interrogantes y tensiones por resolver. La conversación alcanzó un punto crítico. Carlos, tras un breve silencio, abrió su boca. Pero antes de que pudiera hablar, el sonido del teléfono interrumpió, rompiendo el hechizo del momento. Sumiéndolos en un nuevo abismo de interrupción, Mariana sintió un escalofrío recorrerla. Estaba a punto de escuchar una verdad fundamental, una que podrían necesitar para definir el futuro. Ante la sorpresa de la llamada, su mente giró, se perdería esta oportunidad de vulnerabilidad y... ¿Conexión? El eco de esa pregunta reverberaba en su ser, empujándola a preguntarse si realmente podría mantener su camino, enfrentando no solo la realidad de su vida compartida, sino también sus propias expectativas. Mientras el teléfono sonaba, Mariana respiró profundamente, considerando cómo manejar lo que estaba por venir. Había un camino lleno de posibilidades, y si lo seguía, quizás por fin podría liberarse no solo de su propio miedo, sino también de las sombras que los habían mantenido prisioneros en el garaje. Pero, ¿sería el momento adecuado para descubrirlo? Mariana observó cómo Carlos se levantaba, desconcertado por el ruido del teléfono que interrumpía la atmósfera tensa que habían creado. Ella, aunque frustrada, sintió una tenue chispa de aprendizaje personal al ver cómo él también experimentaba la incomodidad del momento. Era revelador. Esa inquietud, ese mismo sentimiento de aprensión que la había paralizado durante tanto tiempo, ahora era compartido. Carlos atendió la llamada, y mientras escuchaba sus palabras, Mariana se permitió reflexionar. Si la conexión era crucial para ambos, ¿por qué se sentía tan asustada de abrirse completamente? Una parte de ella deseaba huir en ese instante, pero se dio cuenta de que había un impulso más profundo que la mantenía anclada, quería ser auténtica, tanto para ella como para Carlos. Se enfrentó a la realidad de sus inseguridades. Esta era la oportunidad no solo de establecer un camino juntos en el arte, sino también de redefinir lo que significaba su relación. La conversación del otro lado de la línea parecía alargarse eternamente. Carlos, con su gesticulación nerviosa, transmitía a Mariana su propia ansiedad. Ella lo observó, concentrándose en cada pequeño movimiento que hacía, cada expresión que cruzaba su rostro. En esa observación, Mariana descubrió algo más que una incomodidad mutua. Encontró la capacidad de aceptar la vulnerabilidad como parte esencial de su viaje. Sabía que debía llevar esa energía hacia adelante. Cuando Carlos finalmente colgó, su rostro era un espejo de confusión y pesar. Antes de que pudiera expresar su malestar, Mariana tomó la palabra, sintiendo la necesidad de ser proactiva. «Lo siento, ¿viste qué hora es?» La suavidad de su voz contrastaba con la tensión acumulada. «Siento que estamos tan cerca de algo importante. Quizás no deberíamos dejar que nada nos interrumpa». Carlos se pasó una mano por el cabello, como si tratara de despejar la confusión de su mente. «Tienes razón, a veces la vida se interpone», admitió, pero en su tono había un matiz de duda. Era un momento revelador para ambos. Mariana vio la lucha dentro de él. El deseo de abrirse y compartir sus miedos se había topado con la presión interna de la realidad. «Entiendo que hay cosas sobre nosotros que aún no hemos abordado», continuó ella, cuidando sus palabras. «Quiero que sepas que estoy aquí, no solo por el proyecto, sino para ti. Estoy dispuesta a trabajar juntos en nuestras inseguridades». Su propia verdad, tal como había comenzado a articular, se sentía como un nuevo mantra. El arte, en toda su forma, era un reflejo de esas luchas internas. Era un diálogo abierto y honesto que necesitaban llevar a cabo. Carlos pareció procesar su enfoque, y aunque su incertidumbre era palpable, Mariana captó destellos de esperanza en su mirada. La conversación que continuaron era un tejido de emociones, atravesado por la espontaneidad y la necesidad de ser vulnerables. En ese instante, ella notó que su confianza crecía, estaba no solo comunicando sus deseos, sino también reafirmando su poder personal y su lugar en esta creación. A medida que la charla se volvía más honesta, Mariana sintió que había despertado un nuevo sentido de propósito. Este era el camino que había estado buscando, un viaje hacia la creación que trascendería el arte y los lienzos. Iban a explorar, juntos, lo desconocido que se ocultaba en su relación. Sin embargo, había un giro inesperado.
Mientras Carlos se abría, un mensaje emergió en su teléfono, un pin agudo que cortó el aire como un cuchillo. Mariana miró, sintiendo que algo dentro de ella se tensaba. La pantalla iluminada mostraba el nombre de alguien que no esperaban. Una figura del pasado, un eco lejano que podría traer a la superficie oscuras complicaciones por resolver. ¿Era esta la interrupción que habían estado evitando? Aquello podría cambiarlo todo. Mariana se sintió atrapada entre la urgencia de enfrentar el presente y el temor de lo que el pasado pudiera traicionar. En esa encrucijada, supo que su viaje apenas comenzaba, y el siguiente paso podría ser el más decisivo de todos. Mariana retuvo la respiración al ver el nombre en la pantalla del teléfono de Carlos. Era un contacto que no debería estar presente en sus vidas, un recordatorio palpable de viejas heridas que nunca habían sanado del todo. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué significaba la llegada de este mensaje? ¿Era el pasado que regresaba a reclamar lo que le pertenecía? Aunque una parte de ella quería ignorar esa notificación, otra sabía que enfrentarlo era inevitable. ¿De quién es?, le preguntó, sintiendo como cada palabra se congelaba en el aire entre ellos. Carlos miró la pantalla, su rostro se tornó pálido. La expresión de angustia y sorpresa que iluminó sus ojos la llevó a darse cuenta de cuán profunda era la conexión entre ellos, una lucha que estaba más allá de su proyecto artístico. No lo sé si debo, comenzó Carlos, su voz era un susurro entrecortado. Mariana lo interrumpió con una firmeza que la sorprendió a sí misma. No quería dejar espacio para la duda. Si es algo que afecta nuestra relación, debemos abordarlo ahora. Estamos tratando de ser vulnerables. No podemos escondernos de esta situación. Carlos asintió lentamente, su serena aceptación contrastaba con el tumulto que tenía en su interior. Sin embargo, era evidente que la angustia lo consumía. Es alguien de mi pasado. Parte de una vida que intenté dejar atrás, admitió. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquello era más que un simple mensaje, era un interrogante sobre el futuro que habían comenzado a esbozar juntos. La ansiedad la envolvió, pero decidió canalizarla en una pregunta que necesitaba respuesta. ¿Qué parte de ese pasado piensas que podría interferir con nosotros? La forma en que le planteó la pregunta fue automática, evidenciando su deseo de desentrañar la verdad oculta entre los dos. Carlos, visiblemente luchando con sus recuerdos, tomó una profunda respiración. No he hablado de esto, pero, comenzó, titubeando. Mariana se sintió casi en un trance, cada segundo pasaba como un río caudaloso que arrastraba su calma y la empujaba al borde de lo desconocido. Tuve una relación anterior que terminó mal. No solo mal, fue destructiva. Su confesión destapó un torrente de emociones en Mariana. La carga que Carlos había llevado sin compartir comenzaba a manifestarse. Ella se dio cuenta de que habían estado tratando de construir una conexión auténtica, pero las sombras del pasado amenazaban con hundir su esfuerzo. Sin embargo, una chispa de determinación encendió su espíritu. Yo también he tenido mis fantasmas, se atrevió a compartir. Era su momento de dar un paso hacia adelante. Buscaba algo más que una conexión superficial, deseaba raíces en el terreno fértil de sus vulnerabilidades. ¿Crees que somos lo suficientemente fuertes para enfrentar esto?, preguntó Carlos, su mirada fija en la de ella, evaluando la historia que se extendía entre ambos. Mariana notó que su tono mostraba un deseo conjunto de desafiar la incertidumbre. Enfrentaremos lo que venga, juntos, afirmó Mariana con convicción. Las palabras salieron como una declaración de intenciones, una promesa implícita de que estarían dispuestos a enfrentar las tormentas que se presentaran. El aire a su alrededor se volvió denso, cargado de posibilidades. Mariana sabía que ese momento podría definir su camino. De repente, un nuevo mensaje emergió en el teléfono de Carlos, esta vez en forma de llamada. El eco del pasado no estaba dispuesto a permanecer en silencio. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza y se preguntó si estarían preparados para lo que el destino les tenía reservado. Enfrentar su historia juntos significaba desafiar no solo el presente, sino también los ciclos del pasado que habían dejado huellas indelebles. Y así, con el teléfono sonando y el futuro incierto, Mariana esencialmente captó una verdad extraordinaria.
A veces, el verdadero viaje comienza cuando uno se atreve a mirar la sombra y decidir que ya no tiene poder sobre ellos. ¿Qué revelaciones surgirían solo a partir de aquel llamado? La historia de ambos apenas comenzaba a desenredarse. Mariana respiró profundamente, el aire del garaje cargado de historias y anhelos. Con el cuaderno de Carlos en manos, se dio cuenta de que su conversación sobre el arte y sus sueños no era el único reto que debían enfrentar. La conexión que estaban empezando a forjar con honestidad les demandaba también desentrañar los fantasmas que habían arrastrado en silencio. El teléfono vibraba con la misma insistencia que sus propios temores, con el eco del pasado presente entre ellos. La vulnerabilidad se convirtió en el nuevo lenguaje que necesitaban compartir. Mariana miró a Carlos, quien parecía atrapado entre el miedo y la posibilidad. ¿Te gustaría que lo enfrentáramos juntos?, preguntó ella, la voz templada por el deseo de construir un puente de confianza. Era el momento de despojarse de las sombras. Carlos, entre susurros y respiraciones entrecortadas, asintió, una chispa de determinación iluminando su mirada. Sí, estoy listo para confrontar esto, respondió con una firmeza que lo sorprendió a él mismo. Esa decisión ya no era solo suya, era un compromiso mutuo, un pacto de avanzar hacia la verdad, abrazando la vulnerabilidad como la clave para su crecimiento. El reloj en la pared marcaba el fluir incesante del tiempo que a menudo se escabulle en la monotonía de la rutina. Sin embargo, en aquel instante, las manecillas parecían moverse lentamente, dando a ambos un espacio para reflexionar. La relación que mencioné me enseñó mucho sobre mí mismo, continuó Carlos, las palabras brotando de un lugar profundo. Sin embargo, también me aterra. El recuerdo de la incertidumbre me persigue. Mariana sintió una punzada de empatía. Ella también poseía dragones en su historia, huellas que marcaron su desarrollo personal. Con valentía, compartió cómo había dejado de lado su pasión por el diseño gráfico, permitiendo que el tiempo y las responsabilidades se la tragaran. Era mi forma de eludir mis propios miedos, admitió, sintiendo que cada palabra resonaba con autenticidad. Pero al mismo tiempo, perdí de vista lo que realmente soy. El aire se tornó pesado con esas revelaciones, partículas de una verdad compartida flotando entre ellos. Era un acto de autenticidad y conexión genuina. Al darle voz al dolor, a las luchas internas, ambos comenzaron a desterrar lo que había sido un lastre, haciéndose libres. Las palabras servían de eslabones que unían sus corazones, convirtiendo la energía que antes los separaba en un puente que los acercaba. La conversación fluyó, mientras los miedos se transformaban en anhelos de un futuro esperanzador. ¿Y si utilizamos lo que hemos vivido para crear nuevas historias?, preguntó Mariana, el brillo en sus ojos denotando un renacimiento creativo. Podríamos explorar juntos, fusionar nuestras voces artísticas. Carlos se mostró intrigado. Era un ofrecimiento que podía desatar no solo el potencial que ambos habían guardado, sino también abrir caminos inexplorados en su relación. El cuaderno de Carlos, antes un símbolo de su miedo, comenzó a representar una nueva era en sus vidas. Juntos podían escribir nueva narrativa, no solo practicando un arte, sino también abrazando y celebrando sus verdades compartidas. Mariana sintió que ella y Carlos estaban creando un legado, un testimonio de superación y de la búsqueda de autenticidad. Cuando Carlos finalmente tomó la palabra, cada frase se sentía como una promesa. Quiero que nuestras historias se entrelacen, no solo en el arte, sino en todo lo que somos. En sus ojos, Mariana leyó la determinación de alguien que, al enfrentarse a su pasado, se estaba viendo como un verdadero creador. Aquella conversación era el comienzo de un viaje hacia lo desconocido, lleno de valentía y confianza. Mientras se abrazaban en ese momento de conexión sincera, Mariana se dio cuenta de que no solo liberaban sus propios sueños, sino que también les estaban permitiendo florecer juntos. La vida estaba llena de posibilidades y en ese instante, su amor se transformó en un reflejo de todo lo que juntos podían lograr. La satisfacción de haber conquistado un hito personal, de romper barreras, le llenó de confianza. Por fin había abrazado su voz y la de Carlos. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de creatividad. Desde las primeras garabatos hasta obras más elaboradas, el garaje se transformó en un taller donde sus almas florecieron como una paleta de colores vibrantes. Mariana experimentó la fuerza de su nueva identidad,
donde la fragilidad se convirtió en un aliado y donde su conexión con Carlos se volvió más fuerte que nunca. Al final de la semana, una exposición improvisada de sus trabajos compartidos se convirtió en una celebración no solo de su arte, sino de su amor y crecimiento conjunto. Amigos cercanos fueron invitados, y al ver sus reacciones, Mariana no pudo contener una sonrisa. Había demostrado no solo su talento, sino la capacidad de ambos para transformar sus historias. El éxito de la exposición resonó más allá de los muros físicos del lugar. Fue el reconocimiento de un viaje compartido, la validación de que sus abrazos de vulnerabilidad habían valido la pena. El impacto de este triunfo personal se sintió profundo, Mariana se sintió renovada, validada. Ahora, sabía sin lugar a dudas que, como pareja, habían forjado una nueva narrativa y así, con el cuaderno que había sido su catalizador, decidió plasmar sus experiencias, guardando un testimonio de su viaje compartido en forma de un libro que narraría su evolución. Mariana sonrió, con la certeza de que habían logrado más que solo despertar sus pasiones. Habían creado un camino hacia un futuro lleno de autenticidad, uno donde los miedos desaparecían ante el brillo de sus sueños, como una obra de arte que finalmente estaba tomando forma. No esperen ni un segundo más para compartir este final emocionante con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo los sueños pueden renacer. Y recuerden, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. No olviden dejar un me gusta ahora para alimentar al algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble desenlace. La verdadera conexión se construye a través de ustedes, los verdaderos fans de las historias de superación personal. Juntos podemos inspirar a más personas.